Shalom, shalom, estimada audiencia de nuestra iglesia en línea UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Yo soy su servidora, Patti Ramos, de Colombia, predicadora de la palabra profética. Ese es mi nombre artísticamente con el que también me conocen. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por suscribirse, por darle me gusta, like, por compartir, por activar las notificaciones para que te llegue una campanita que te avisa cuando nosotros vamos a estrenar nuevo contenido aquí en nuestro canal. Nos encontramos desde un lugar maravilloso. Si escuchan musiquita o como ruiditos a fondo es porque nos encontramos en un espacio abierto con mucha gente. Entonces aproveché para grabarles este contenido de interés para todos, la palabra de Dios que la tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra que yo sé que las madres y los padres necesitamos y los niños también. Se llama Jesús bendice a los niños. Vamos a hablar acerca del reino de los cielos, por qué Jesús bendijo y por qué en la Biblia se menciona tantas veces a los niños como parte activa de el reino de los cielos y de la salvación eterna. Entonces hoy vamos a entender a profundidad basándonos primeramente en Mateo capítulo 19, 14 y vamos a tener a Proverbios 22, 6, aunque hay muchísimos textos bíblicos. Yo me voy a basar y me voy a centrar en estos dos primeramente para este tema que quiero hablar. Vamos entonces a orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra de revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento y poder, y que no sea yo hablando en mis propias fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que unjas estos lugares donde nos encontramos, a las personas, que aquietes los aires, que aquietes alrededor a toda persona que se quiera levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Padre Celestial, te pido que me des muchísima ciencia y profundidad en esta prédica de por qué Jesús bendice a los niños. Y Padre Celestial, te pedimos perdón si te hemos ofendido con palabras, con acciones y con pensamientos. Lávanos y límpianos desde adentro, desde el espíritu, alma y cuerpo. Toma mi boca, Señor, para que de ella salga la palabra tuya y no la mía. Y guarda la vida de mis hijos, de mi familia, de los canales de televisión, de todas nuestras redes sociales. Pido sanidad para el que está enfermo, liberación para el que está endemoniado, y pido, Señor, sanidad y restauración, alma, espíritu y cuerpo de las personas que escuchan estas prédicas directas al corazón. Gracias, Padre eterno, porque tú me has dado el privilegio de poder ir a compartir tu palabra, de venir a compartir tu palabra a muchos espacios a donde tú nos estás moviendo. Gracias. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que me des fluir de nuevo en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo he orado. Amén. Muy bien, entonces seguimos hoy. Jesús bendice a los niños de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de los niños que hicieron parte activa de los planes de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces me encuentro aquí en este momento con mi hijo Ezequiel, que está en el fondo. A ver, say hello. Hola. Entonces este tema le cae a mi hijo Ezequiel también como de perlas, como nosotros le decimos, porque prácticamente lo que voy a hablar es algo que el Padre Celestial me viene ministrando mucho, sobre todo desde el mes de junio, julio, y hoy ya nos encontramos en agosto. Entonces en Mateo 19, 14 se habla, y si Ezequiel nos ayuda con las citas bíblicas, se lo agradezco y lo lee, por favor, porque estamos aquí, porque no tengo cómo leer acá la Biblia. Mateo 19, 14, por favor, Ezequiel, y lo lees. Gracias. Entonces, mientras Ezequiel, Isaías, mi hijo, va buscando la palabra en Mateo 19, 14 y nos la va a leer también para que la tengamos muy en cuenta, me voy a quitar aquí los audios para poder escuchar lo que Ezequiel nos va a leer. Mateo 19. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Entonces dice
que no le impidamos a los niños llegar al reino. Bueno, lo voy a explicar más. Y Ezequiel me va buscando Proverbios 22:6, y en el momento en que te lo diga me lo lees, por favor. Entonces dice: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces lo que el Padre Celestial nos está diciendo es que los niños necesitan también estar en el reino de los cielos, porque dice que la alabanza perfecta la hacen los niños cuando cantan. Cuando un niño canta, cuando un niño ora, cuando un niño alaba al Eterno, obviamente esas oraciones, esas alabanzas llegan directamente al cielo. ¿Por qué? Porque los niños tienen todavía un corazón que no ha sido manchado, que no ha sido, como se dice, vulnerado por el pecado, aunque estamos viviendo en una temporada muy difícil para ellos. Como se los he venido ministrando, lo que hicieron en la presentación del intro o el inicio de las Olimpiadas de París, esa simbología donde habían muchos trans y drag queens y bailes, y como la simbología de la cena del Señor Jesucristo, pero a manera de burla. Eso es una tendencia a nivel mundial en este momento, porque la gente del medio cristiano se escandalizó al ver esa burla. Y también dentro de los bailes que pusieron todas estas personas, simbolizando la bandera, que yo siempre les he hablado de la bandera de colores, que es una bandera de muerte. Ahí también metieron a los niños a bailar con todas esas personas, con esos trans y con esos drag queens y con esos travestis y con toda esa gente que está metida en ese mundo de desórdenes. ¿Y por qué lo hacen? Porque los niños son la generación que queda, la última que queda para traer la presencia del Espíritu Santo, o sea, del Mesías, de Jesucristo a la tierra, a través de la alabanza y de la adoración y de la oración. Como al orar ellos y al cantar se llena el cielo, hágase de cuenta como de perfume, eso le agrada al Eterno. Entonces el Eterno, al ver a sus niños cantando, adorando, orando, le va a agradar mucho eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la presencia del Eterno, o sea, del Señor Jesucristo, el Mesías, se va a manifestar rápido en la tierra. Entonces el diablo lo sabe y no quiere que los niños lleguen a ese nivel. Y por eso hemos visto ya un ataque directo, frontal, de lo que el enemigo derrotado quiere hacer con nuestros niños. Es que los niños no tengan identidad, que los niños no tengan un norte, que los niños no sepan quiénes son ellos y para qué nacieron, sino que sean como almas perdidas, sin rumbo y sin dirección, como estaba el hijo pródigo. Y a la vez también lo que el enemigo quiere es que ellos no adoren, no alaben, no oren, no lean la Biblia, no vayan a la iglesia, no canten, porque es que cuando un niño canta se rompen muchas cosas en el mundo espiritual, se rompen tinieblas, demonios, se rompen ataduras, se rompen inclusive conflictos familiares, porque es que la alabanza en la boca de un niño tiene muchísimo poder y el diablo lo sabe, y por eso los está atacando desde siempre. Entonces voy a ir a unas digamos, citas bíblicas. Voy a ir a unos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento de cuáles niños fueron atacados y cuáles niños fueron atacados. Cuando hablo de niños, son niños y niñas. ¿Cuáles niños? Sobre todo los niños, porque en los niños, los varoncitos, hay promesas de liberación, hay promesas de salvación. Entonces vemos que un ejemplo de un niño que fue rescatado, Moisés. Moisés fue prácticamente, los niños de ese tiempo, los que nacían, eran sentenciados a morir. ¿Por qué? Porque ya se había profetizado que vendría un Mesías salvador del mundo, y el diablo lo que quería evitar era que naciera alguien que pudiera ser ese Mesías. Entonces Moisés fue atacado cuando nació, porque ya estaba la sentencia de muerte sobre los niños, y muchos niños murieron en esa orden que dio el faraón de que mataran a todos los niños que nacieran. ¿Por qué? Porque no quería ese faraón que esos niños crecieran. Cuando hablo de un faraón, hablo de un gobierno esclavizante y un gobierno de sometimiento y un gobierno autoritario, dominante, y un gobierno no
dirigido por Dios, sino por las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? Que a Moisés lo tuvieron que esconder, ya todos sabemos la historia, lo escondieron en una barquita, lo mandaron por el río Nilo y el Eterno lo llevó hasta la casa de la reina, en ese momento pues de Faraón, que era el rey, y la hija del Faraón era la princesa, no era la reina sino la princesa, porque la reina sería entonces la esposa del Faraón, y la princesa sería la hija. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos lo que hicieron fue, la mamá de Moisés y la hermana de Moisés, Miriam, que también se le dice María, lo cuidó mientras la barquita se iba por el río hasta llegar justamente donde la princesa, la hija del faraón, se estaba bañando, y cuando ella se dio cuenta que había como un bebé que lloraba, lo cogió y Dios le puso en ese mismo momento un amor materno, porque ella lo vio y se enamoró de ese bebé inmediatamente, y entonces ella lo cogió y lo amó como si fuera su propio hijo, lo adoptó, lo protegió, lo crió, lo cuidó hasta cuando él fue grande. Moisés vivió en la casa del faraón toda su niñez, pero ¿quién lo cuidaba? Su propia madre era la nana y le pagaban por cuidar a su propio hijo, pero la princesa no sabía que ese era hijo de Jocabet, que se llama la madre de Moisés. Entonces, su propia mamá fue la nana quien lo cuidó y lo amamantó. O sea, Dios hizo todo un plan perfecto para que la mamá de Moisés no lo perdiera, sino que lo siguiera criando, y sobre todo también ganaba dinero, o sea, fue bendecida. Y no solamente eso, sino que Moisés fue a la casa misma del faraón, o sea que él se crió como si fuera un rey, sí, para gobernar. Pero él aprendió todo lo de el pueblo incrédulo, y él aprendió todo lo que había en Egipto, que Egipto simboliza el mundo sin Dios, sin la Biblia, sin la adoración, sin nada que tenga que ver con arrepentimiento. Moisés se crió allá, entonces, con toda esa enseñanza. Entonces, ¿qué pasó? Que este fue uno de los niños atacado. ¿Por qué? Ustedes dirán, Pati, pero ¿por qué él fue atacado cuando nació? Porque el diablo quería evitar que él pudiera llevar al pueblo a la libertad después, más años más adelante. Es decir, que pasaran los años y se cumpliera esa palabra de que él sería, de alguna manera, el que sacaría de la esclavitud al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Entonces el diablo quería evitar que se cumpliera esa palabra, porque es que Moisés es una simbología, como el Señor Jesucristo también, que nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo. Entonces ese fue uno de los niños. Entonces tenemos a Moisés. Y también en la Biblia se habla de Samuel. En Primera de Samuel se habla acerca de cuál fue el nacimiento de él, cómo fue que él fue protegido, cómo fue que también Dios lo entregó de manera milagrosa a Ana, que era estéril. Se lo regaló a Ana como un hijo, para que lo sirviera, porque Ana le dijo, si me das un hijo lo voy a dedicar a ti para que te sirva. Entonces, Moisés pues entonces fue uno de los bebés atacados para que no creciera y fuera adulto y pudiera hacer ese éxodo, esa salida con el pueblo de Israel. No solamente que el Eterno lo quería sacar a él de Egipto, sino que también quería sacar a su pueblo que también había quedado esclavo en Egipto. Vemos también a Samuel, vemos a Samuel que también fue adoctrinado, enseñado, fue de alguna manera educado por un profeta. El profeta, este profeta se llama Elí, que fue quien lo enseñó
en todas las artes del ministerio, cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios, cómo hablar su palabra. O sea, Elí era un maestro para Samuel y Samuel era un niño también. Cuando lo llevaron por primera vez a que Elí lo educara de ahí en adelante, él era todavía un niño y Ana, como prometió que si Dios le daba un hijo se lo entregaría para que sirviera al Eterno, y así lo cumplió. Entonces Ana se lo dejó a Elí, hágase de cuenta como que lo dejó en un internado, o como podemos decir en este tiempo en una escuela de profetas, y Elí lo fue educando en todo lo que tenía que ver con el ministerio profético, porque Samuel era un profeta, y ustedes saben que se los enseñaban muchas prédicas. El ministerio de un profeta es un ministerio que tiene es un ministerio, o sea, es un servicio para Dios que tiene un misterio. ¿Y cuál es el misterio? Es que es como uno de los llamados más como diferentes. Yo lo siento así. ¿Por qué? Porque el profeta debe tener un carácter muy bien formado por Dios. A mí la palabra Dios, pues Dios significa el dador de vida, pero a mí me gusta decirle el Eterno, porque también es uno de sus nombres, pero también se le puede decir Yahweh, Jehová, se le puede decir el Altísimo, también se le puede decir el Creador, también se le puede decir Elohim. Él tiene muchos nombres. Entonces el Padre Celestial quiso preparar a Samuel desde muy niño para que lo sirviera cuando fuera adulto también. Entonces vemos que ese niño tuvo que ver muchas cosas y malos ejemplos de los hijos de Elí, que los hijos de Elí no eran creyentes, eran desobedientes, eran rebeldes, eran malos ejemplos, eran personas codiciosas. Háganse de cuenta, como en palabras colombianas, unos sinvergüenzas, unas personas que no tenían pudor, que no les importaba hacer lo malo, sino que les parecía cualquier chiste hacer lo malo. Entonces Samuel tenía que ver, escuchar todo lo que ellos decían, todo lo que hacían, cómo se metían al lugar de oración y jugaban con los elementos sagrados, porque por ejemplo todo lo que nosotros tenemos en este ministerio de UNBJ, que para los nuevos dirán que es UNBJ, una nueva vida Jesucristo, y le pusimos prédicas directas al corazón, porque antes era una nueva vida en Jesucristo, pero era muy largo el nombre. Entonces de pronto el Padre puso en mi corazón directas al corazón, porque estas prédicas llegan muy puntualmente, remueven muchas cosas en los corazones de las personas. No lo digo yo, me lo han dicho las mismas personas que nos siguen. Entonces Samuel tenía que ver cómo los hijos de Elí hacían muchas cosas malas, y él, siendo un niño, se lo contaba a Elí y le decía al profeta Elí: tus hijos están haciendo cosas malas en el templo de Dios. Y Elí escuchaba eso y nunca los corregía a los hijos, los dejaba que ellos hicieran lo que quisieran, y por eso él murió, y los hijos de Elí murieron de manera trágica. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque un padre, cuando no corrige a un hijo, no lo ama. La Biblia dice: cuando un padre ama a su hijo, lo corrige; quien ama a su hijo, lo corrige. Entonces Elí nunca hizo eso, los dejó hacer todo lo que quisieran, que se emborracharan, que fornicaran, o sea, tuvieran relaciones sexuales con mujeres sin haberse casado. Él dejó que cogieran las cosas, los elementos. ¿Qué es un elemento ungido? ¿Qué es un elemento apartado? Una cámara, un micrófono, una locación, un lugar especial donde uno graba. Esos lugares quedan ungidos, o sea, tocados por la presencia de Dios. Donde yo voy y predico queda ungido, queda tocado por la presencia del Eterno. ¿Por qué? Por la dimensión de las prédicas que el Eterno me da. Entonces ellos se metían al lugar donde Elí oraba, donde tenían las Biblias o la palabra de Dios. En ese momento eran rollos, y los hijos se metían y se emborrachaban ahí y fornicaban con las mujeres, que eran mujeres también paganas, no creyentes. Era un desorden, y el papá, aunque Samuel le decía a Elí lo que pasaba, él nunca los corrigió. Y la palabra de Dios dice: el padre que no corrige a sus hijos no los ama. O sea que, en pocas palabras, Elí no quería a sus hijos, porque si tú y yo, que somos hijos e hijas de Dios, fallamos, Él nos va a corregir de una manera que nos va a doler. Se llama una disciplina de Dios. Entonces, otro niño, entonces Samuel.
ya tenemos el segundo niño. Y vemos también en la Biblia muchos niños, pero no pudiera hablar de todos puntualmente porque entonces se hace una prédica muy larga. Entonces otro niño que también fue apartado para Dios fue Sansón, que nosotros sabemos que Sansón tuvo muchos problemas sexuales, pero él desde el vientre fue apartado para Dios. También Jeremías capítulo 1, ahí lo puedes ver, dice, desde el vientre yo te conocí. Para los que no saben, o no sepan, o no han escuchado en la Biblia, dice la palabra de Dios que nuestros ojos vieron a Dios en el vientre de nuestra mamá. O sea, porque como Dios nos miraba mientras nos formaba, dice que el embrión puede aún tener, digamos, la presencia de Dios, porque cuando Dios lo estaba formando, el dedito, la cavidad del oído perfecto, mire que nosotros todo lo que tenemos es perfecto, todo, la boca, la cabeza, todo lo que, las manos, todo lo que el Eterno hizo en nosotros es perfecto. Entonces, Él nos fue formando. Jeremías capítulo 1, lee lo más puntual. Yo estoy fluyendo como el Espíritu Santo me habla porque me encuentro en una parte lejos, y obviamente pues no tengo mis Biblias como lo pueden ver, ni tengo mis aromáticas ni mi café, sino que estoy fluyendo desde un lugar que mi padre me puso este tema. Entonces estaba Jeremías, el profeta Jeremías, que es un profeta el que habla de parte de Dios una palabra que tiene tres condiciones, una palabra que es que corrige, exhorta, consuela. Sí, corrige es como la regla, endereza, exhorta es como cuando a uno lo regañan, y consuela es cuando el Eterno le promete a uno las cosas que va a hacer con uno si uno obedece. Entonces la profecía debe tener tres ingredientes que siempre deben estar. Cuando una persona es un verdadero profeta o profetiza de Dios mujer, debe tener esos tres ingredientes. La profecía debe tener exhortación, consolación y debe tener revelación, ¿sí? Que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero también si estamos cometiendo algún pecado, Él nos corrige a través de la palabra profética y también nos da una promesa por obedecer la palabra. Entonces debe tener esos tres ingredientes. Si un profeta lo único que se dedica es a prometer cosas económicas, se llama un falso profeta. Si un profeta solo se dedica a regañar y a regañar y a regañar a la gente y a no dar una palabra de consuelo, también es un falso profeta. Y si una persona se dedica solamente a tener un ministerio que solamente es corregir y no hay una palabra de consuelo o no hay una palabra de revelación, también es un falso profeta. El profeta verdadero debe tener tres ingredientes: consuela, exhorta y también hace que las personas vuelvan al camino. Si están perdidos como hijos pródigos, que vuelvan al camino de la palabra de Dios. Eso es lo que debe tener un verdadero profeta. Entonces, Jeremías capítulo 1. Léete todo el llamado de Jeremías: desde el vientre te conocí, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, nosotros vimos a Dios en el vientre de nuestras madres. Lo que pasa es que ya nuestra memoria nos recuerda, pero un bebé es la misma esencia, es la misma presencia de Dios. Si tú ves a un bebé, viene limpio, su cara, su cuerpo, viene como un regalo cerrado. Todo es nuevo, los órganos nuevos, la mente nueva, los órganos sexuales nuevos, todo viene perfectamente bien diseñado. Bueno, estamos entonces hablando acerca de Jesús bendice a los niños, cuál es el propósito de los niños aquí en la tierra y en el mundo entero. Retomo la palabra de Dios porque es un tema maravilloso, es un tema profundo, es un tema inquietante porque nos va a dar como una claridad de por qué los niños
nacen, por qué nacimos nosotros y para qué. Es decir, todo tiene un plan divino. Lo que pasa es que nosotros a veces nos desviamos y perdemos el foco de para qué estamos aquí en la tierra. Entonces, los niños como Moisés nacieron con un plan de parte de Dios. Háganse de cuenta que el niño nace con una agenda debajo del brazo que se tiene que cumplir en esa vida, ¿sí? No naciste porque fuiste producto de una aventura o porque tu mamá y tu papá se equivocaron, no, naciste porque el Eterno quiso que nacieras aquí en la tierra. Hay niños que mueren en el vientre y otros nacen y mueren inmediatamente, pero el Eterno quiso que tú estuvieras a la edad que tengas y me estás escuchando, porque Él tiene para ti una agenda. Es como cuando uno dice, esta es mi agenda y esta es la agenda que yo tengo que cumplir. Aquí está todo escrito, lo que yo tengo que cumplir en la tierra. Entonces el niño cuando nace, háganse cuenta que él viene como con una agendita debajo del brazo, que se tiene que cumplir en ese niño, en esa niña. Entonces estos niños, Moisés, Samuel, Jeremías, nacieron con ese destino profético. Significa para ser unos profetas, o sea, una persona que habla la palabra de Dios y Dios se la da a esa persona y la persona se la tiene que dar al pueblo, a la gente, a los demás. También vemos que dentro de los niños que fueron escogidos, también Sansón, lastimosamente él nunca quiso renunciar a su desenfreno sexual y murió de una manera vergonzosa. Él murió como burlado, como si fuera el hazmerreír de todos, porque él nunca quiso renunciar a su debilidad, que eran las mujeres no creyentes. Y también vemos Juan el Bautista, también nació con una promesa de que él estaría preparando el camino del Salvador. Hágase cuenta como cuando uno va a un evento que uno tiene, yo soy profesora de estas artes de protocolo y etiqueta, y una de las cosas que uno debe hacer en un evento protocolario es que, por ejemplo, si yo soy la presentadora oficial importante de un evento, otra persona me tiene que abrir a mí el espacio para que yo entre triunfalmente al evento. Es decir, me explico, una persona tiene que hablar de mí, de quién va a ser la presentadora, qué estudios tiene, qué títulos tiene, qué experiencia tiene. Entonces, para eso nacemos nosotros aquí en la tierra también, porque necesitamos, espérate un momentico, yo conecto acá un poquito más de luz, porque se me está quedando sin batería. Ese es el problema de estos equipitos. Entonces, digamos que nosotros tenemos que entender entonces ese por qué estamos aquí en la tierra. No vinimos solamente porque fue el producto del capricho de un hombre y una mujer, no, es que el Eterno dice que Él es el que da los hijos. Y si tú naciste y yo nací es porque tenemos la agendita debajo del brazo que la tenemos que cumplir. Entonces los niños tienen una asignación, como lo vemos aquí explicadamente. Entonces Juan el Bautista lo que hacía era como preparar el camino para cuando se presentara Jesús físicamente al ministerio, la gente ya supiera que iba a venir una persona más importante que Juan el Bautista. Por eso él lo dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca, es decir, es necesario que mi llamamiento ya de alguna manera vaya como desapareciendo para que el llamado importante, que es el de Jesús, sea el visible. Entonces el maestro de ceremonias, ¿qué hace? Otra persona presenta al maestro de ceremonias. Por ejemplo, a continuación les presentamos la presentadora oficial del evento. Ella es una persona que ha estudiado oratoria, presentación de televisión, tiene una experiencia, un recorrido, unos títulos. Bueno, lo presenta al maestro de ceremonias, a la maestra de ceremonias, para que los que van a escuchar al presentador importante u oficial sepan quién es la persona que les va a hablar en público. Eso siempre se hace. Esto se llama protocolo de los eventos, protocolo social. Entonces lo que hacía Juan el Bautista era como un protocolo para el Señor Jesús. Era como ir preparando a la gente para que supieran que vendría una persona muy importante que ellos tendrían que respetar y oír y escuchar su palabra. Entonces,
vemos entonces que estas personas como Juan el Bautista también era otro profeta, y ustedes dirán por qué Dios usó a Jesús a los 12 años, porque Jesús se sentaba con los profesores, con los maestros de la ley y hablaba como si fuera un maestro de la ley. Jesús sabía la palabra, conocía la palabra de Dios, sabía hablar de la palabra de Dios, sabía explicar la palabra de Dios, era todo un maestro, pero tenía 12 años. Y léanse la historia cuando Jesús fue con María y José iban a ir a hacer como una especie de censo, háganse cuenta que ellos tenían que cumplir una ley que era como registrarse, háganse cuenta como cuando uno tiene que ir a verificar los datos de uno, actualizarlos, ellos tenían que hacer eso mismo, ir como a actualizar sus datos, y se fueron los tres, pero Jesús se desprendió en el viaje y se quedó en el templo con los rabinos, con los maestros, con los profesores de la Biblia, hágase cuenta, se quedó como con todos los pastores y con toda la gente importante que sabía explicar la Biblia. Y cuando José y María lo volvieron a encontrar y le dijeron, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús les respondió, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté? Lo que les quiso decir es, este es mi trabajo, este va a ser mi trabajo en unos años adelante, porque él apenas tenía 12 y Jesús comenzó su ministerio a los 30. Entonces lo que estaba haciendo ese niño a los 12, ¿qué significa el número 12? Las 12 tribus de Israel. Significa Dios, que es el único en una persona. Eso significa el número 12. Entonces, por eso se habla de las 12 tribus de Israel, porque el 12 simboliza puntualmente Dios el Eterno en una persona, gobernando a una persona. Entonces, y si lo sumamos, el 1 más 2 serían 3, que equivale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, todo en la Biblia es perfecto. Entonces, Moisés cumplió su misión, Samuel cumplió su misión como profeta hasta el final, Jeremías también, Sansón no cumplió el ministerio. Sansón era un juez, una persona altamente influyente, él era como un político en ese tiempo, y también vemos entonces en el Nuevo Testamento está Juan el Bautista, Jesús, y de ahí en adelante pues vemos que hay muchas historias de niños y de niñas en la Biblia que nacieron, como José el soñador, también nació con dones proféticos y nació con revelación y nació con palabra profética, pero también nació con talentos administrativos, cualidades, era como un artista, pero también era un profeta, es decir, una persona que podía estar en las cosas del ministerio y en las cosas artísticas, porque él era una persona que sabía finanzas, contabilidad, todo lo que hacía lo hacía bien. Él era como una persona que tenía muchas cualidades artísticas. Cuando hablamos de una persona que tiene cualidades artísticas, significa es una persona que se destaca desarrollando diferentes talentos, o sea, habilidades, ¿sí? Entonces, bueno, y vemos en el Nuevo Testamento que Jesús estaba en un lugar y los niños comenzaron a llegar y Jesús los bendecía, y los apóstoles le dijeron a los niños, no, llévenselos, le decían a los adultos, llévenselos, no molesten a Jesús. Y Jesús le dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios, el reino de los cielos es como de los niños. ¿Qué significa? No le impidamos a un niño entrar en el reino de los cielos, ni conocer la Biblia, ni la palabra de Dios, porque hay padres que, como no son creyentes, los niños crecen sin ser creyentes. Entonces los niños son como barquitos sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué? Porque los padres no les enseñan. Los padres no los dirigen por ningún camino, no les enseñan ningún camino de la palabra. Entonces los niños son como barquitos sin dirección, y crecen no siendo convencidos de la Biblia ni de la oración. Ellos son personitas que se les negó la oportunidad desde niños de ser creyentes, y por eso Jesús le dijo a los apóstoles, no, deje que vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es como
El reino de Dios es de los niños, o como personas que son como niños. ¿Cómo es un niño? El niño cree todo lo que uno le dice. El niño tiene un corazón puro. El niño no duda de Dios. El niño obedece. El niño tiene como un rostro precioso, un corazón hermoso. El niño tiene un cuerpo perfecto porque es un cuerpo que no está manchado. Pero cuando los adultos manchan a los niños, Dios les va a cobrar esas cosas que hicieron contra sus niños, porque el reino de los cielos es como de los niños. Y el que no sea como un niño puro, mente, espíritu y cuerpo, no podrá entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces por eso Jesús bendice a los niños, y Jesús bendijo a todos los niños. ¿Y cómo los bendijo? Declaró palabra profética sobre ellos, que serían profetas y profetizas en el futuro, que serían servidores de Dios, niños que cantarían, que alabarían, que serían prósperos, que serían niños saludables, que serían niños felices, gozosos. Jesús bendijo a los niños. Cuando hablamos de una bendición, ¿de qué hablamos? Dijo cosas buenas para los niños. Eso significa bendecir. Cuando una mamá maldice a sus hijos, ella maldice su propia sangre, porque esos hijos son hijos de su propia sangre. Cuando un papá maldice a sus hijos, maldice su propia sangre. Y es por eso que vemos familias desunidas, donde los hijos y las hijas odian a los padres. Y uno dice, ¿por qué? Porque ellos les impidieron muchas cosas de la palabra de Dios, les dijeron que no creyeran, otros les enseñaron cosas malas, otros los desviaron por el camino que no era. Entonces fueron padres que en vez de ser una influencia positiva, se convirtieron en una influencia negativa, porque es que nosotros todos somos influencers de cosas buenas o de cosas malas. El influencer no es solamente el que habla en una cámara, el influencer puede ser cualquier persona. Los padres son influencers, los profesores son influencers, las amistades son influencers, la pareja es una influencia. Es decir, que es una influencia que se encarga de marcarnos como de alguna manera, o trazarnos un camino con lo que dice y con lo que hace. Por eso hay influencers malos, negativos, y hay influencers buenos y positivos. Eso de acuerdo a lo que tú estés oyendo, a quien oyes y a quien sigues. Entonces, cuando el niño alaba y cuando el niño adora, el cielo se abre, porque el niño es como un ángel. Y el reino de los cielos está lleno de niños que han muerto en el vientre de las madres, y que han muerto cuando nacen, y que han muerto por causa de personas que los han matado. Y el reino de los cielos está rodeado de todos esos niños, de los niños muertos en el vientre, muertos al nacer, y muertos o asesinados por los demás, porque el reino de los cielos es de los niños. Dios ama a los niños, tiene un plan con cada niño, con cada niña. No debemos impedir que ellos sean creyentes. Yo conocí niños que a mí me lo dijeron, que les gustaban mucho las alabanzas, que les gustaba mucho ir a la iglesia. ¿Y qué hicieron los mismos papás? Nunca los llevaron a la iglesia y nunca les permitieron escuchar alabanzas en su casa. Ellos se opusieron a que estos niños conocieran al Eterno, y hoy en día son ateos. Ellos no creen en nada, porque no tuvieron fuente, no tuvieron una base de una persona que les dijera, por aquí es el camino, sigan este camino, sino que ellos mismos, los padres, se opusieron a que ese niño, esa niña fuera creyente. Yo he escuchado a niños que me han dicho, a mí me gustan las prédicas suyas, a mí me gusta como usted predica, me gusta que me predique la palabra de Dios, y los padres mismos les enseñan, no escuche nada de eso, no escuchen ninguna alabanza, no lea la Biblia, no escuche prédicas, no escuche adoraciones. Ellos le impiden a sus propios hijos llegar al reino de los cielos, porque los mismos padres no están en el reino de los cielos. Entonces, de lo que das es lo que tienes. Entonces, el reino de los cielos, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa?
enséñale el camino de la palabra de Dios, y aun cuando el niño crezca y llegue a viejito, nunca se le olvidará lo que le enseñaste cuando eras un niño. Cuando él era un niño, tú lo enseñaste. Yo enseñé a mi hijo Ezequiel Isaías y a mi primer hijo la palabra, y aunque ellos ya están creciendo, ya mi hijo mayor es grande y mi otro hijo ya está en proceso de crecimiento, a ellos nunca se les va a olvidar esa palabra, porque es que no es mi Biblia, sino la palabra de Dios. Y entonces la Biblia dice, enséñeles, instruyalos. ¿Qué es instruir? Enseñarle a los niños la palabra de Dios. Y aun cuando fuere viejo, o sea, que aunque fuera niño, joven, adulto y anciano, nunca se le va a olvidar la palabra, porque es que la Biblia a uno no se le olvida. Hay gente que me dice, no, es que se me olvida la Biblia, yo no la puedo recordar. ¿Por qué no la puedes recordar? Porque primero tienes un poder de las tinieblas que te impide que memorices la Biblia. Por eso la Biblia hay que leerla en voz alta. Hay gente que solo escucha la Biblia en audios, ahorita que hay esa posibilidad, pero lo mejor que puedes hacer es leer tú en tu casa la Biblia física en voz alta. ¿Por qué? Porque el oído, al escuchar la Biblia, se le va quedando grabado. Es como cuando uno dice, voy a escribir mis metas. Cuando tú escribes, el escribir tiene mucho poder. Cuando uno escribe las metas, se le quedan grabadas más rápido en la memoria. Por eso es que cuando uno estudia, tiene que escribir. ¿Para qué? Para que escribiendo vaya memorizando. Sí, la gente no entiende eso. Entonces, cuando una personita lo único que hace es escuchar y escuchar, pero no lee, hay que leer la Biblia físicamente y hay que escuchar la Biblia físicamente, pero también hay que repetir la Biblia en voz audible, que tú mismo te escuches repitiendo la Biblia. Por ejemplo, mi hijo Ezequiel se sabe todo el Salmo 91. Yo se lo enseñé y él lo sabe desde el principio hasta el final. Y él ora el Salmo 91. Y Ezequiel está leyendo toda la Biblia. Este año la comenzó a leer, ya va avanzadito, todavía, o sea, está empezando, pero él la está escuchando. Le dije, mi amor, tú tienes que saber toda la Biblia. Es el primer libro que toda persona tiene que leer. Toda persona tiene que leer, no solamente Ezequiel, no, todos tenemos que leer la Biblia. Yo también la estoy leyendo para saber toda la palabra de Dios, porque hay gente que predica la palabra de Dios, ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Cómo vamos a ser ungidos por el Espíritu Santo y ser usados teniendo palabra? Porque si yo no leo la Biblia, el Espíritu Santo no va a hablar a través de mí, porque yo no tengo nada que recordar de la misma palabra que ya, digamos, si yo leo la Biblia, yo a veces estoy predicando y me llegan versículos o historias de la Biblia, pero si yo no hubiera leído la Biblia, entonces, ¿qué enseñaría? Enseñaría un libro. Leyendo el libro de lo que está ahí, entonces el libro dice esto, eso sería lo que yo enseñara. Pero cuando uno lee la Biblia, uno tiene como, hágase cuenta, como un depósito adentro de donde uno saca mucha riqueza para enseñar. Por eso a la gente le gustan mucho estas prédicas. Entonces, instruir al niño en el camino. ¿Cuál es el camino? En la vida. Proverbios 22:6, y cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, aunque estuviera viejito, siempre recordará la palabra de Dios. Por eso dice, no le impidan a los niños que vengan al reino, porque el reino de los cielos es de los niños. Significa de personas puras, de personas sinceras, de personas verdaderamente que se arrepienten, porque ustedes ven la personalidad de un niño, el niño pelea con otro niño y al momentico ya vuelven a ser amiguitos. En cambio el adulto es el que está endurecido. Hay personas que se han peleado y han pasado los años y nunca se volvieron a hablar por la dureza del corazón. En cambio el niño no es así. Yo veo las dinámicas de mi hijo con los amiguitos. Ellos pelean por un momento alguna cosa y vuelven a ser amiguitos. Y no se están echando en cara, es que usted me dijo, es que usted, sino que ellos como que se les olvida eso y siguen adelante. Es la mentalidad de los niños. Y por eso la palabra de Dios dice, el reino de los cielos es de los niños. Entonces, los niños de la Biblia, Jesús bendice a los niños, Jesús tiene un propósito, un plan, una agenda con cada uno de los niños y de las niñas. Cuando yo hablo de niños, significa niño y niña. Es decir, niños, niñas y niños. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es?
¿Qué significa el reino de los cielos? El lugar donde vive un rey con todos sus hijos, que también son reinas y reyes. Nosotros no somos sirvientes del diablo, sino que somos servidores de Dios. Pero nuestro papá es un rey, y nosotras sus hijas somos reinas, y los hijos son reyes. Y de ahí salen los concursos de belleza de reinas y de reyes, porque también hay de hombres, porque es un diseño de Dios. Entonces, Jesús quiere bendecir a nuestros niños. Es muy triste lo que está pasando con la juventud, porque nuestros niños se están llenando de mucha basura, se están llenando de muchas tendencias homosexuales, porque en la música y en la televisión y en el internet se les está enseñando a los niños que tengan esa tendencia homosexual y de lesbianismo. De hecho, ellos dentro de sus conversaciones y sus mensajes se tratan los niños como si fueran como niñas. Se dicen esas palabras, o las niñas se tratan como si fueran niños. ¿Por qué? Porque la idea de este tiempo final es que los niños, todos, niños y niñas, cuando hablo de niños, entonces voy a hablar del niño y de la niña. Entonces, que todos los niños estén metidos, caminando, siguiendo y creyéndole al movimiento de LGTB. Es decir, que los niños queden metidos allá a través de las películas, los videos, la televisión, la música, la ropa, y que los niños todos tengan esa tendencia. Entonces vemos que en los Juegos de París, los Juegos Olímpicos, ¿qué pusieron? Niños bailando con todos esos travestis y con todas esas personas que están desviadas sexualmente, mentalmente y espiritualmente. ¿Y por qué pusieron a los niños ahí? Lo que querían era impregnarlos, a los que estaban ahí en ese video, e impregnar a los que vieran el video. Entonces, canallada se llama eso, que es cuando el enemigo le hace una cochinada a los niños de Dios, ¿sí? Y vemos que los niños ya no quieren estar en los parques. Si ustedes van a los parques los están acabando. A los parques les están quitando los juegos, porque ya los niños no van a los parques, los niños están sentados horas en los computadores y horas viendo el teléfono celular. El diablo les está quitando la vitalidad, la energía, el desarrollo mental, las ganas de vivir. Los está poniendo en altos niveles de depresión, de tensión, de nerviosismo, de inseguridades. O sea, lo que el enemigo está haciendo con el internet y los juegos a nuestros niños son cosas terribles, porque los niños, si ustedes los ven, ahora todos se mantienen aburridos, todos se mantienen estresados, ninguno quiere hacer deporte, ninguno quiere ya correr, ir a los parques a jugar, a montarse en los columpios, a hacer actividades de niños, sino quieren estar sentados en la máquina, en la bestia, porque el anticristo, todo lo del anticristo tiene que ver con internet, con la IA, que es la Intelligent Artificial. La IA es la Artificial Intelligence, porque está escrita en inglés y en español. Entonces, IA significa inteligencia artificial, y al revés sería Artificial Intelligence, la inteligencia artificial. ¿Y de qué es la inteligencia artificial? De que todo sea de una manera que no tenga que ver con Dios, sin frutos, sin esencia, sin personalidad, sin funciones ni servicio que tenga que ver con Dios, sino todo lo que tenga que ver con una vida frívola, vacía, sin Dios, el árbol seco, los huesos secos del valle de los huesos secos, el profeta Ezequiel, gente muerta en vida, gente seca espiritualmente, gente robotizada, gente anulada mentalmente, que ya no pueda pensar, sino que la máquina piense por ellos. Si ustedes se dan cuenta, uno está con estos equipos prendidos y de repente uno dice una palabra y le sale un comercial, como si esta inteligencia escuchara lo que uno dice y hace, porque es como una cosa conectada que tuviera adivinación, porque el anticristo, la marca de la bestia, va a tener mucha adivinación y va a tener mucha magia, como cosas milagrosas que el anticristo va a hacer al final, y van a hacer cosas como que tú dices, él cómo hizo eso, cómo sabe eso de mí, cómo pudo saber, por la inteligencia artificial.
Entonces, como cada persona tiene un teléfono celular en la mano, los micrófonos y las cámaras se activan, y esos micrófonos escuchan lo que las personas están hablando sin que se den cuenta que están siendo grabados, y las cámaras se activan y les toman fotos a las personas también. No quedan registradas ahí las fotos, pero nos toman fotos y nos escuchan los audios. Entonces ya está la parte final. Entonces, instruir al niño, enseñarle el camino, dejarlo que el niño cante, que el niño adore, que el niño lea la Biblia, que el niño vaya a la iglesia, que el niño vea películas cristianas. Yo tengo unas disciplinas con mi hijo Ezequiel Isaías, y son disciplinas que yo le he formado a él desde que él era pequeñito. Y una de ellas es que cuando él se levanta, él escucha el devocional. Ya está leyendo la Biblia, pero antes se escuchaba como un devocional de niños, con la palabra de Dios, pero con dibujitos. Y ahorita ya lo que está haciendo es escuchando la Biblia en audio, capítulo por capítulo. Eso lo empezó este año y lo está haciendo muy juicioso. Y en la noche, antes de dormirse, otra vez le coloco el devocional, o sea, como un devocional de niños, y lo vemos los dos. Vemos los dos, estemos donde estemos, nos conectamos si estamos donde estemos, siempre esa es nuestra disciplina. Y cuando ya apagamos, digamos, el computador o el teléfono, o donde estemos viendo el devocional, oramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que así como el mundo les está metiendo tanta basura, uno le tiene que meter a sus hijos mucha palabra de Dios. Y no es que mi hijo sea perfecto, porque dirán, ay no, pero Ezequiel, sí, es que él es un niño, y él está en medio de muchos niños no creyentes. Entonces él conoce la palabra, pero la guerra es más dura, porque él está rodeado de muchos niños que nunca los padres los han conectado con la palabra de Dios. Entonces es una lucha muy grande, porque si él estuviera solo con los cristianos, pues no pasa nada, todos estarían bien, pero él está en medio de niños que no son creyentes. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué él está con esos niños no creyentes? Porque es que la verdadera formación es uno estar, como se dice, en la guerra, pero metido de frente, ¿sí? Entonces, como él tiene un temperamento fuerte, pues Dios lo ha puesto también a que él ayude a otros niños, porque mi hijo Ezequiel ora por algunos niños que Dios le va poniendo, que ore por ellos. Son compañeritos de su propio colegio y otras personas que él conoce, otros niños de otras partes y demás. Entonces él está haciendo un ministerio que no está siempre aquí en cámaras, pero tras bambalinas él está haciendo un ministerio. Y oro a mi Padre Celestial que lo sostenga, que lo mantenga hasta el final, para que él pueda seguir y proseguir. Yo no lo voy a obligar, porque no quiero que él tenga que odiar a Dios porque yo lo obligo, y que él nunca tenga que decir es que es porque mi mamá me obliga a hacer eso, sino que él fluya como el Espíritu Santo le vaya ministrando con todo lo que yo ya le sembré desde que era pequeño, ¿sí? Esa se llama la sabiduría de una madre y de un padre. Los niños son regalos que Dios nos entrega en la mano, a ver qué vamos a hacer con ellos, porque son regalos, vienen intactos, vienen sellados con virginidad mental, física y espiritual. Y todo lo que sea un niño y un adulto fue producto de las personas que lo criaron desde pequeño, no es culpa de Dios. Entonces, los niños cuando oran, abren el cielo, cuando cantan, abren el cielo, cuando adoran, abren el cielo. Dios ama a los niños, no les debemos impedir llegar al reino, porque el reino es de ellos. El reino es de los que son como los niños, o sea, con mente pura, corazón puro, con una sexualidad pura. Por eso al reino de los cielos no va a entrar cualquiera. No es que todos nos vamos a ir para el cielo, los que tengan un corazón como de niño, que sean amorosos, que no sean rencorosos, que no sean odiosos, que no le hagan maldades a los demás. Un niño, tú ves la conducta de un niño bueno, es un niño que es tranquilo, es un niño que él no está pensando en nada malo. Lo que él piense malo es porque otras personas se lo enseñaron a pensar o a hacer las cosas malas. Entonces, todo esto lo que hoy hemos hablado acerca de Jesús bendice a los niños. ¿Por qué Jesús bendice a los niños? Porque Él los ama. Él ama profundamente a los niños. Todos los niños del mundo son amados por el Padre Celestial. Todos. Porque el reino de los cielos es de los niños.
Bueno, hoy hemos hablado acerca de Jesús bendice a los niños, estuvimos hablando acerca de Proverbios 22, léanselo todo, y estuvimos también en Mateo 19, léanselo todo, y las historias que les conté de los niños del Antiguo Testamento y los niños del Nuevo Testamento. Así, son muchos, pero yo di algunos por el tiempo. Bueno, un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti Ramos de Colombia, predicadora de la palabra profética aquí en este canal de UNBJ. Suscríbete, comenta, dale me gusta, like, comparte y dale notificaciones todas, una campanita para que cuando nosotros vayamos a pasar nuevos videos te llegue media hora una notificación que te avisa, que te prepares que va a haber un estreno. Bueno, nos vemos. Este fue un gran mensaje. Les envío shalom, shalom desde aquí. Significa la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo y hasta pronto.